El día más importante de celebración nacional en Estados Unidos se convirtió en tragedia este lunes cuando un hombre armado mató a 6 personas y hirió a decenas en un desfile, en el desfile del 4 de julio en Highland Park, cerca de Chicago, dejando al vecino país en duelo por otro tiroteo masivo. Se reporta un mexicano fallecido y otros 2 heridos. Vamos hasta Chicago para conversar con la periodista Jacqueline Cerrato, quien es editora del periódico Southside Weekly. ¿Qué tal, Jacqueline? Muchas gracias por tomar la llamada. Buenos días. Buenos días, gracias por comunicarse acá con nosotros. Bueno, pues el día siguiente, ¿cuáles son las reacciones en Chicago y qué sabemos de este joven, joven Robert, quien pues disparó en contra de la multitud con un arma de alto poder? Pues todavía hay mucha incredulidad. El joven fue arrestado después de varias horas de persecución. Fue un joven de anglosajón, ¿verdad? Adolescente. Sus padres eran dueños de negocio de la comunidad de Highland Park. Y su papá hasta se postuló para alcalde del poblado hace algunos años, así que es de una familia bastante influyente localmente, y creo que, o sea, su propia familia ha dicho que está completamente sorprendida y no se lo creen. Creo que perdimos a Jacqueline. ¿No? Jacqueline, ¿sigues con nosotros? ¿Sí me escuchas? Sí, sí, Creo, sí, creo que sí. creo que es la señal. Ajá. No te preocupes. Bueno, entonces, de una familia, digamos, influyente de la comunidad, un miembro de la comunidad, y pues la gente allá en Highland Park muy sorprendida con lo acontecido. Creo que tenemos ahí una fallita de comunicación con Jacqueline Cerrato. Pues estos son datos que han surgido en las últimas horas, luego de que se identificó al presunto asesino. Se le buscó durante unas 8 horas y finalmente fue detenido porque se dieron datos del auto en el que estaba huyendo y fue detenido en una carretera cerca de Chicago. Estamos nuevamente haciendo comunicación con Jacqueline Cerrato, pues para conocer cómo ha sido tomado este hecho que pues no es, desde luego, lo hemos venido comentando con ustedes, la primera masacre que se da en Estados Unidos. Ha habido muchas en los últimos años, específicamente en los últimos meses, pero en pleno 4 de julio, pues yo no recuerdo un hecho semejante. Sí, Jacqueline, lo sorprendente, decía yo, pues no es, por desgracia, una nueva masacre en Estados Unidos, que ya ha habido varias en los últimos meses y años, sino que esto ocurre pues en pleno desfile del 4 de julio. Sí, exactamente, y la primera víctima de la que se conoció es un hombre inmigrante de México que venía de Morelos y ya lleva aquí un par de meses con la familia, que ya era un señor anciano de 78 años, creo, y la familia lo estaba convenciendo para que se quedara acá en Illinois y no se regresara a Morelos, de donde era el señor. Y desgraciadamente fue la primera víctima de la que se conoció de esta masacre. Sí. Y sí, desafortunadamente ya nos estamos acostumbrando a estas masacres masivas. Los rifles y las armas estilo militares cada vez son más comunes en las calles, y son extremadamente fácil de obtener. Te agradezco mucho a la periodista Jacqueline Cerrato en Chicago, que me haya esperado en la línea para seguir esta conversación. Jacqueline, me decías antes del corte, pues nuevamente una masacre en la que se utiliza un arma de alto poder, y pareciera una discusión circular cada vez que ocurre un hecho así. Pues mucha gente se pregunta cómo es posible que se permitan estas armas en manos de cualquiera, y sin embargo, pues el lobby de las armas ha hecho muy difícil que estas armas puedan prohibirse. Así es, y el acceso a las armas también es un pilar del partido conservador de aquí de Estados Unidos, del partido republicano, especialmente bajo Donald Trump, el expresidente. Cada vez de que se abría esta discusión de
regular las armas, de poner más restricciones a las armas, Trump y su partido, ¿verdad? Perdimos nuevamente. Estamos teniendo problemas de comunicación con Jacqueline Cerrato en Chicago, pero bueno, sí es de sorprender que otra vez un arma de alto poder que son pues fáciles de adquirir. He visto además en pues diferentes notas internacionales que tampoco son hasta eso tan caras. Puede uno comprar un rifle de alto poder en $700, alrededor de ese precio. Jacqueline, perdón que se interrumpió nuevamente la comunicación. Le decía yo a la audiencia que pues son fáciles de comprar y además relativamente baratos esos rifles. Por $700 puede uno comprar uno. Sí, y en las calles se encuentran aún más baratas. Sí. Desafortunadamente el acceso a las armas es un pilar muy importante del Partido Republicano, del Partido Conservador, e incluso cuando estaba el expresidente Donald Trump en el poder, cada vez de que se abría discusión sobre regular las armas, sobre ponerles más restricciones, decían que era un ataque del Partido Liberal, del Partido Demócrata. Entonces, hay una creencia aquí en Estados Unidos de que se les quiere despojar a los americanos de las armas, pero en realidad no es así, solamente, mucha gente quiere ver más restricciones. Bueno, pues terrible esto que sucedió. Hasta ahora parece la acción de una sola persona, de Robert Crimo, y nadie más que participó en pues la planeación y la ejecución de este hecho. Sí, usualmente en estos casos de tiroteos masivos siempre suele ser un solo actor y también suele ser un anglosajón, excepto la vez pasada cuando hubo el tiroteo masivo en Uvalde, Texas. Esa vez sí fue un mexicoamericano, sí. Pero anteriormente siempre ha sido usualmente un joven anglosajón que vive en algún suburbio, aislado y totalmente radicalizado por valores ultraconservadores. Pues así las cosas, Jacqueline, una tristeza esto que sucedió, y te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada este día. Muchísimas gracias. Muchas gracias y disculpe por la señal. No te preocupes, al contrario, muchísimas gracias. Jacqueline Cerrato, periodista en Chicago, editora del periódico, del semanario en inglés Southside Weekly.